Bueno, un gusto, un placer tenerlo al doctor Pablo Hueve, que nos acompaña como todas las semanas. Hola Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Ezequiel? Compañeras, compañeros, trabajadores del Canal 13. De la Audiencia Federal se oscureció Sí, es verdad. el cielo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a estar hablando con Juan Mario Taliba en el día de hoy para conocer, ¿no?, qué es lo que pasa con las condiciones térmicas. Las condiciones que han cambiado en el planeta a partir de este lunes negro, y que ha conmocionado, ¿no?, es. al planeta. Bueno, ¿qué saber de este lunes negro en los mercados? La situación de China también, ¿cómo impacta? Varias cosas, Ezequiel, varias cosas. En primer lugar, estamos ante una decisión del presidente Donald Trump que está evidenciando que no es una decisión discutida con sus asesores ni con sus economistas. Sí. De hecho, uno de sus voceros salió a tratar de calmar las cosas a media mañana diciendo que podría haber una pausa de 90 días y ahí algunas acciones empezaron a repuntar, pero automáticamente la Casa Blanca dijo: eso es una fake news, no vamos a negociar. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una renovada amenaza del presidente Donald Trump de llevar a China, escuchen esto por favor, 50% más de aranceles a las importaciones chinas, lo que llevaría a el 20% que actualmente existe, más el 34% que le metieron, más el 50%, a 104% de aranceles. ¿Qué dijo Donald Trump? Ojo con esto, Ezequiel, si mañana 8 al mediodía no dejaron sin efecto los chinos las sanciones, los aranceles en contra de Estados Unidos, sí, el día 9, es decir, pasado mañana, el miércoles, Estados Unidos le meterá 50 puntos más de aranceles. La Unión Europea está pensando en devolverle la misma proporción en aranceles a las importaciones norteamericanas y todos los economistas creen, Ezequiel, que detrás de lo que estamos viviendo hay una especie de tarjeta anaranjada que podría, lo decimos en potencial y esto no es la verdad absoluta ni nada por el estilo, dar pie para una recesión global. ¿Por qué? Esto tiene lógica. Porque esto implicaría que varios países empezarían a subir tasas de interés para recuperar capital, el capital que se está perdiendo. Te diría que hoy, entre el viernes pasado y hoy, el mundo perdió más de 5,6 billones de dólares a partir de la volatilidad en las bolsas de gran parte del mundo. Obviamente que no a todos los países les pega de la misma manera. Hay países que pueden jugar con esto de subir tasas de interés para evitar que se vaya capital, pero los países emergentes y a los que ni siquiera entramos en el circuito internacional de créditos, porque con 960 puntos, lo decías vos la semana pasada, con 960 puntos de riesgo país es imposible entrar al circuito de créditos internacionales. A ver, traduzcámoslo, porque me imagino Juan Pueblo, que está mirando Canal 13, dirá: yo que estoy sentado en Toluín, en Santiago del Estero, en Misiones, en Puerto Iguazú, en San Rafael, ¿en qué me puede, en Río Cuarto, en qué me puede perjudicar Esa me parece que es la clave, ¿no?, para aquellos que nos están mirando y que entienden poco, ¿no?, de este impacto económico internacional. ¿Cuál es el rol que tiene la Argentina aquí? Mira, Ezequiel, Argentina es un país que tiene pocas exportaciones industriales. Primer tema. Segundo tema, nosotros tenemos un fuerte lugar en el mundo de exportaciones agrarias y de exportaciones de petróleo y gas. Lamentablemente, gracias a todo esto, han bajado los precios de los commodities. Tenemos un maestro de los maestros como Juan Basqueto, que seguramente esto lo podrá explicar mejor. Pero la caída de la soja es un golpe para las exportaciones argentinas. Vos me podrás decir, bueno, pero fíjate vos que también hay algún contexto internacional que podría potencialmente favorecer a la Argentina. ¿Por qué? Porque esta guerra comercial entre Estados Unidos y China va a hacer que China deje de comprar determinadas cuestiones agropecuarias en Estados Unidos. Estados Unidos es un gran exportador de soja. Sí, pero nuestro gobierno se lleva mal con China. Y por lo tanto, China no va a elegir a Argentina, va a priorizar Brasil y Panamá por encima de Argentina. A ver, pero no seamos tan negativos. ¿Esto podría solamente perjudicar a la Argentina? Mira, Ezequiel, en temas de política económica, y nunca nos olvidemos de la palabra política, porque la economía no es una ciencia exacta, siempre hay posibilidades de que si se supieran manejar bien las cuestiones de comercio exterior,
Argentina podría tener posibilidades. ¿Por qué? Porque hay varios países que también van a tener problemas. Es decir, en una suba generalizada de tasas de interés, Argentina hasta podría verse beneficiada en determinados sectores de la economía. Nuestra región, la región centro, hoy por hoy aparecería como perjudicada por la caída de los commodities, pero además fundamentalmente porque nuestro gran potencial comprador, que es China, está jugando inclusive con la debilidad de Argentina frente al Fondo Monetario. Hoy por hoy no se sabe si el Fondo Monetario nos va a dar esos 8.000 millones de dólares que el gobierno necesita como el aire, de los cuales, ojo con esta advertencia, no todos serían de libre disponibilidad del Banco Central. ¿Qué te quiero decir? En los próximos 2 meses vencen 1.400 millones de dólares y en julio 4.500 millones de dólares. Es decir, tenemos una situación muy complicada de acá hasta agosto. Siempre decimos en este canal que el gobierno en algún momento tendría que pensar en favorecer las exportaciones y por ahí una baja en las retenciones generaría condiciones macroeconómicas más favorables para Argentina, teniendo en cuenta que tanto Estados Unidos como China podrían no ser nuestros mercados potenciales por distintas cuestiones. Una última cosita, está claro que con este arancel del 10% de Estados Unidos para América Latina, sin distinción entre los malditos comunistas y los países aliados, está claro que el metamensaje es: América Latina no me interesa. Donald Trump también en escena y Benjamin Netanyahu, ¿no? Dos personajes importantes. Mira vos, del planeta. Esa imagen que estamos viendo. ¿Sabías que para que pudiera llegar Netanyahu a Estados Unidos tuvo que hacer un enorme rodeo porque había riesgos de que algún país le dijera: aterrice acá, señor, porque usted tiene un pedido de captura de la Corte Penal Internacional y nosotros lo vamos a entregar? Entonces tuvo que pasar por países o que no pertenecen a la Corte Penal Internacional o que no están de acuerdo con este pedido. Va a tener que dar varias explicaciones Netanyahu porque, por ejemplo, ha roto el cese de fuego con Hamas, pero acaba de reconocer que las fuerzas de defensa israelíes mataron a un niño de 14 años en Cisjordania y dijeron: era un terrorista. Era un terrorista porque estaba tirando piedras a la calle. Y dijo: esto le podía costar a algún automovilista. Bueno, lo concreto es que no hay ningún automovilista herido, pero sí hay un niño muerto. Netanyahu va a Estados Unidos esencialmente, Ezequiel, para tratar de lograr un fuerte respaldo de Estados Unidos a su política de no diálogo con Hamas, de mantener la represión a los palestinos y de buscar algún paraguas global que le permita avanzar en un viejo proyecto, esto es para charlarlo en algún otro momento largo, que signifique dejar de lado los papeles de un Estado palestino y volver a 1988, cuando Cisjordania era de Jordania y le pedían a Egipto que se hiciera cargo de la Franja de Gaza. Claro, claro. Claro, por eso es que hablamos de no cambio, ¿no? Porque la intención es la vuelta atrás. La vuelta en el tiempo. Exacto. Hay una imagen que se ha también visto el fin de semana, en el cierre de la semana anterior, que son las masivas protestas en los Estados Unidos, ¿no? Tremendo. Lo encuentra un Donald Trump, fíjate lo que es. Sí, sí. Contundente, Pablo. Bueno, eso, te cuento dos cosas. El pueblo movilizado, sí. Hasta los propios economistas que lo apoyaron en la campaña electoral y que inclusive apoyaron a principios de su gobierno, te estoy hablando de enero, no estoy hablando de hace 10 años, sus medidas de aranceles hoy le están diciendo: señor, esto es un tiro en el pie. Pero esencialmente esas manifestaciones que estábamos viendo, Ezequiel, tienen que ver con que el gobierno del presidente Trump se está poniendo al margen de la Constitución. Te comento algo. Está deportando gente sin pasar por el proceso judicial porque ha desempolvado una ley de 1798 cuando Estados Unidos estaba en guerra. Decir, bueno, yo voy a echar, pero en ese momento había una guerra y entonces los ciudadanos del Reino Unido, en ese momento Inglaterra, eran ciudadanos del país con el cual estaban en guerra. Pero, ¿cuál es la excusa para echar gente? Primero, el Estado norteamericano dijo que los grupos que son maras o narcos son terroristas y a partir de ahí, como dice que están en guerra contra el terrorismo y el narcoterrorismo, todos aquellos que vengan de países sospechados de proteger al terrorismo o al narcoterrorismo los echan. El tema es que hubo un hecho muy grave el viernes pasado.
un salvadoreño que se había exiliado en Maryland, Estados Unidos, durante la primera presidencia de Trump, precisamente perseguido por la Mara Salvatrucha, cuando el viernes fue a buscar a su hijo a la casa de la abuela, fue detenido por las fuerzas de seguridad, lo pusieron en un avión y lo mandaron a El Salvador. Bueno, un fiscal acaba de reconocer que fue un error, que se equivocaron de persona. Hay una foto espantosa donde 3 militares salvadoreños lo están agarrando de la espalda y de la cabeza y lo están tirando adentro de la celda. Y una jueza norteamericana dice, y yo no puedo hacer que vuelva, porque no tengo jurisdicción sobre El Salvador. Y Donald Trump ha dicho, no voy a volver para atrás. Está claro que es un presidente que, como dice hoy un editorial del diario español La Vanguardia, parece que está haciendo un curso especializado de emperador romano, porque pretende llevar adelante políticas al margen del Poder Judicial y al margen del Legislativo. Cuidado con esto, porque hay otra editorial, cuando quieras, en algún otro momento lo podemos charlar, que dicen, cuidado Trump, porque las medidas que estás tomando sobre Groenlandia, sobre Canadá, sobre el Canal de Panamá, más la obsesión con China, más la mano blanda con Rusia en Ucrania, parecería estar encubriendo que en realidad los objetivos de Donald Trump son ir a una guerra con China. Claro, y libre de cualquier tapujo que tenía en la primera gestión, esta segunda va por todo, ¿no? Con todo el poder, exactamente. Sí. Porque fíjate, excelente tu comentario, porque en la anterior gestión era Donald Trump con la estructura del Partido Republicano. Sí, mucho más moderado, ¿no? Pero Donald Trump prescinde del Partido Republicano. Sí, sí. Lo único que acá podría salvar es el sistema electoral norteamericano, donde los legisladores responden más que al partido a las circunscripciones que lo eligieron. Y cuidado, el reloj está corriendo, porque el 3 de noviembre del año que viene hay elecciones de mitad de término que casi siempre los gobiernos las pierden. Si Donald Trump no aprovecha esta mayoría absoluta que tiene hasta el 3 de noviembre del año que viene, no vaya a ser que se quede sin poder y empiece a reaccionar como un loco. Todo puede pasar. Como todo puede pasar en la Argentina, sí, con la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nada más y nada menos, el órgano rector en el país de la justicia y la renuncia de García Mansilla, Pablo. Bueno, quiero decir, fue digna. García Mansilla, todos sugerían, ¿no? Sí, se lo pidieron inclusive en la misma Corte. Pero ¿por qué digo que fue digna? Él no viene del Poder Judicial. Es un abogado con mucho prestigio. Y él estaba hipotecando su prestigio a partir del jueves pasado. Cuando tuvo la intención de atornillarse a la Corte Suprema, le dijeron que además de no tener respaldo político, iba a perder el respaldo académico, el poco que le quedaba. Lo concreto es que ahora seguimos teniendo una Corte de tres y no muy seria, pero donde algunos sostenemos que tiene que haber 2 mujeres. El problema es que con este gobierno que reniega de las políticas de género y que reniega de que la oposición le sugiera nombres, lamentablemente parece más un capricho de niño que un gobierno. ¿Cuáles son los tiempos, Pablo, ahora para la conformación? No hay tiempos. No hay tiempos. No hay tiempos. Es muy buena tu pregunta, porque mientras la Corte pueda funcionar, porque la Corte tiene que tener 5 miembros y hoy por hoy tiene 3/5 partes y puede funcionar. El tema es que estamos hablando de 7.000 causas por mes que terminan resolviendo los conjueces y una Corte que todo el mundo sabe que tiene 2 jueces sospechados porque fueron designados en su momento por decreto, aunque luego el Senado los avaló, que están vinculados a un mega medio de la ciudad de Buenos Aires, concretamente al diario Clarín, el señor Rosenkrantz y el juez de la provincia de Santa Fe, el expresidente de la Corte, que claramente fue uno de los grandes derrotados con la votación del Senado, porque él le había garantizado a Milei, Lorenzetti, que él iba a conseguir el apoyo en el Senado para que los 2 jueces fueran designados. Una derrota para el gobierno, pero también para Lorenzetti en la interna de la Corte. ¿Cuánto estuvo García Mansilla? 42 días. 42 días. Hoy me preguntaban en la calle, ¿percibirá una jubilación? No puede. Bueno. Muy buena tu pregunta. Sí. No puede. De todas maneras... Digo, haciendo memoria lo que había pasado en 2001, cuando pasaron tantos presidentes. No, por Dios, pero además... Que tuvo una semana. Un diputado que estuvo un día. Bueno, también, claro. En este caso no. No, porque inclusive era un juez en comisión, no era un juez designado, digamos, con estabilidad.
él tenía un plazo de vencimiento que era el 30 de noviembre. Claro. Bueno, decidió irse antes y mantener el poco prestigio que le quedaba. Una cuestión de dignidad. Creo que el gobierno tendría que sentarse a hablar con la oposición y en algún momento el país tendría que empezar a pensar en un cambio en la forma de selección de los jueces. Cambiamos y cerramos con Ecuador, ¿no? Elecciones este fin de semana. Te doy datos que son muy poco, digamos, hasta el lunes que viene no vamos a poder definir nada. Te digo lo que dicen 3 encuestadoras de Ecuador, que están todas dentro del margen de error del 3%. Sí. En las 3 estaría ganando Noboa, pero 50 contra 49, 50 contra 48,9, 51, 47. Sí. Ha sido importante que los aborígenes de Ecuador, que es un movimiento muy fuerte en ese país, le dieran respaldo a Luisa González. Lo concreto es que en ese país, desde hace 3 elecciones presidenciales, toda la oposición se une en contra del correísmo y esta aparentemente no va a ser la excepción. No es descabellado pensar que el domingo 13 Daniel Noboa sea reelecto al frente del Palacio de Carondelet. Digamos que están en el margen de diferencia que puede causar una sorpresa también, absolutamente, ¿no? Absolutamente. El margen de error. Mira, Ezequiel, ¿no? Un atentado, un choque, una muerte, un secuestro, claro, puede significar el vuelco en una elección con tan poca diferencia entre uno y otro candidato. Claro. Allí están, ¿no? Los números que estamos viendo del balotaje, ¿no? En Ecuador, ¿no? González y el resto de los candidatos. Pablo, agradecerte como siempre, que tengas una linda semana. Lo mismo para vos y para cada uno y cada uno de nuestros televidentes federales. Seguimos.